Muy buenos días, mis distinguidos estudiantes. Continuando con el desarrollo del curso, en esta oportunidad vamos a ver el tema esfuerzo normal y presión normal. Primero, vamos a entender algunos conceptos básicos, como por ejemplo barra prismática. Barra prismática viene a ser aquella cuya sección es constante en toda su longitud. Ejemplos claros de una barra prismática: vienen a ser una viga y una columna. Cuando esta barra está sometida a cargas que van en sentidos opuestos a lo largo de una misma línea, jalando, tensionando, se le denomina tracción. La tracción va a generar un alargamiento y una reducción de la sección transversal. ¿Qué es una sección transversal? La sección transversal viene a ser toda esta sección como tal. Esta es una sección transversal que es constante en toda la longitud. Esfuerzo. El esfuerzo normal viene a ser la carga aplicada en una unidad de área. Acá tenemos una barra y ha sido traccionada
a través de una carga P. Como podemos ver, el color rosado era su dimensión inicial de longitud L, ancho A, y al traccionarse se incrementó su longitud a magnitud delta, el ancho A inicial se reduce a un valor A sub 1. Entonces, en tracción, existe un alargamiento y una reducción del ancho de la sección transversal. Como tal. El esfuerzo como es carga aplicada en una unidad de área, Newton sobre metro elevado al cuadrado, este esfuerzo también lo puedo dar en se llama esfuerzo normal. En el sistema internacional, en Pascal, que es un Newton sobre metro al cuadrado. Tenemos kilopascal, que es 1000 pascales. Megapascal, que es 1000 kilopascales o 10 a la sexta. Pascales. Y así puedo tener el gigapascal, que es 10 a la novena, pascales o 1000 megapascales. En el sistema técnico
kilogramo fuerza sobre centímetro al cuadrado. Unidades de medida del esfuerzo. El esfuerzo de tracción se produce debido a las cargas como tal de tracción y será positivo. El esfuerzo de compresión será negativo. Las fuerzas son de compresión. Por compresión, debemos de recordar que se produce un acortamiento y un incremento del ancho de la sección transversal. La sección transversal se incrementa. Es un aplastamiento, un acortamiento. La compresión es el acortamiento y el incremento del ancho de la sección transversal. El esfuerzo normal ya habíamos indicado la carga entre el área. El cortante, si el esfuerzo normal actúa en forma perpendicular al área de corte,
como una carga de superficie Este viene a ser el esfuerzo normal. Esto es sigma. Y el esfuerzo de corte esfuerzo normal, el esfuerzo de corte es diferente. Está en el mismo plano. Esfuerzo tau, esfuerzo de corte, producto de una carga, por ejemplo, que ya no va en el eje axial, sino una carga que puede tener dos componentes, una axial y una transversal, o dos cargas, o en un plano inclinado. Esto viene a ser el esfuerzo cortante. La deformación unitaria longitudinal viene a ser la relación entre
la longitud, su alargamiento y su valor inicial de la longitud. El alargamiento entre la longitud, por lo tanto, es adimensional como tal. Estricción viene a ser la zona donde se reduce la sección transversal. Producto de las cargas de tracción a esta zona se le denomina estricción, que es una reducción de la sección transversal. Material dúctil es el caso del acero, que soporta grandes deformaciones plásticas antes de fallar, y material frágil es como el vidrio, que ante cargas relativamente bajas logra la rotura. Elasticidad es la propiedad de un material de recuperar su dimensión original. Material elástico viene a ser el que va a trabajar en dicho rango elástico. Material parcialmente elástico es aquel que recupera parcialmente su forma original, es decir, va a poseer una deformación permanente y la recupera otra porción. En un diagrama
Acá tenemos un diagrama de esfuerzo de formación. En este diagrama de esfuerzo de formación llegamos acá las zonas que vamos a tener. Y acá vamos a tener A, B, C, D. Uno viene a ser la zona elástica. 2, la fluencia. 3, endurecimiento por deformación. 4, la zona de estricción. Que nos lleva a la rotura. Y A viene a ser el límite elástico, donde se produce el esfuerzo proporcional. B es el esfuerzo de fluencia. Hablando de esfuerzo nada más.
A el esfuerzo proporcional ley de Hooke, B el esfuerzo de fluencia, C es el esfuerzo último y D el esfuerzo de rotura. Ahí están las zonas de ese diagrama de esfuerzo de formación. Deformación residual o permanente. Viene a ser una deformación, como lo indica, permanente, no recupera su posición inicial y ya, por más que sea descargado, la deformación continúa. Límite elástico en la zona donde limita las zonas elásticas y plásticas, lo que indicamos anteriormente. DA es muy cercano al otro punto donde empieza la fluencia, y ahí terminó. Termina la parte elástica, empieza la parte plástica. Plasticidad es la capacidad de un material de soportar deformaciones inelásticas por encima del límite elástico. Escurrimiento o flujo plástico. Se produce cuando ocurren grandes deformaciones en un material dúctil debido a la carga en la región plástica. Elasticidad lineal y ley de Hooke. Elasticidad lineal se produce cuando un material se comporta en forma elástica y presenta una relación lineal entre el esfuerzo y la deformación, como podemos apreciar en esta fórmula. Donde E es el módulo de elasticidad del material o módulo de Young. Está dado como unidad de medida en el sistema internacional en pascales, que ya sabemos que es un newton sobre metro elevado al cuadrado, y en el sistema técnico kilogramo fuerza sobre centímetro al cuadrado. Sigma ya sabemos que es el esfuerzo normal, epsilon la deformación unitaria longitudinal.
ley de Hooke solo trabaja en la región lineal. Relación o coeficiente de Poisson. Mide la relación entre la deformación unitaria transversal o la deformación unitaria longitudinal. Entonces acá esto viene a ser la deformación unitaria transversal. Y esto, la deformación unitaria longitudinal. La deformación unitaria longitudinal, ya lo hemos visto, es el alargamiento o acortamiento entre la longitud. La deformación unitaria transversal no es más que la diferencia A menos A1 de las sobre A, donde A viene a ser la dimensión inicial del ancho que ya habíamos visto, y A1 viene a ser la dimensión del ancho final. Entonces, variación del ancho, en pocas palabras, entre el ancho inicial. Se toma valor absoluto porque siempre va a ser positivo. Como valores, para el concreto es 15.000 por la raíz cuadrada de F'C. Para el acero, 2 por 10 elevado a la quinta megapascales. Para la albañilería, 500 F'M.
Ahí tenemos módulo de elasticidad de los materiales, concreto 15.000 raíz cuadrada de F'(C), el acero 2 por 10 a la quinta megapascales y albañilería 500 F'M. F'C la resistencia a la compresión del concreto, F'M resistencia a la compresión de la albañilería. Para el coeficiente de Poisson, tenemos para el caso del concreto 0.2, para el acero 0.3. Material homogéneo viene a ser aquel que tiene la misma composición en todos los puntos del cuerpo, es decir, donde sus propiedades elásticas son las mismas en cualquier punto. Material isótropo es aquel donde las propiedades elásticas son las mismas en todas las direcciones. Esfuerzos permisibles y cargas permisibles. ¿Qué viene a ser la resistencia? Es la capacidad de una estructura de soportar cargas, debiendo ser la resistencia real mayor a la resistencia requerida. Por lo tanto, el factor de seguridad siempre va a ser mayor que 1. El esfuerzo permisible para el acero para el concreto este es el esfuerzo de fluencia. Y acá es el esfuerzo último, donde N viene a ser el factor de seguridad como tal. Cargas últimas son aquellas que provocan el colapso o la falla de la estructura. Cargas de servicio o cargas de trabajo son aquellas que debe soportar la estructura en todo su uso. El factor de seguridad viene a ser la carga última sobre la carga de servicio. El margen de seguridad
debe ser el factor de seguridad menos 1. Es decir, siempre deberíamos de buscar un margen de seguridad por encima de 0. Cuando es 0 o menos, significa que la estructura va a fallar. Las deflexiones de un miembro cargado axialmente se va a determinar por esta fórmula, el alargamiento o el acortamiento. Delta es igual a la carga axial por la longitud sobre la rigidez axial. Y debemos de comprobar la condición de resistencia de tal manera que el esfuerzo axial o normal máximo sea la fuerza axial máxima igual a la fuerza axial máxima sobre el área, debe ser menor a un esfuerzo admisible o permisible. Esfuerzo admisible o permisible. Si pasa OK, excelente. Y si no cumple, debemos de mejorar como tal. Ahora vamos a resolver problemas de esfuerzo normal simple y presión normal. Primer problema, nos dan un tirante de acero con una fuerza de tracción de 50 toneladas, siendo la longitud 50 metros. La sección transversal está en una proporción de lados de 2 a 3. Podemos considerar base 2A, peralte 3A. Nos dan un esfuerzo de fluencia del acero de 4.200 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Factor de seguridad 2. Módulo de elasticidad 2.1 por 10 a la sexta kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Coeficiente de Poisson de 0.25 y nos piden determinar las deformaciones longitudinal y transversal. Lo que se va a realizar es lo siguiente. Primero, esquematizamos al tirante. Con la carga de 50 toneladas en tracción para ambos extremos. Longitud 50 metros. Sección 2A
por 3A. Luego vamos a determinar el esfuerzo normal permisible, que es el esfuerzo de fluencia sobre el factor de seguridad, obteniéndose 2100 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Luego vamos a aplicar la condición de resistencia. Esa es mi condición de resistencia. Voy a reemplazar donde el esfuerzo normal es igual a la carga sobre el área. La carga es de 50 toneladas, 50 por 10 al cubo, kilogramos fuerza. El área es 2A por 3A, 6A al cuadrado, y debe ser menor o igual al esfuerzo admisible de 2100. Efectuamos el cálculo y obtenemos el valor de A. A es mayor a 1.99 centímetros, asumimos 2 centímetros. De esta manera la sección queda como 4 centímetros por 6 centímetros. El alargamiento es P por L sobre A. P vale 50 toneladas, la longitud 50 metros, es 2.1 por 10 a la sexta y el área 24 centímetros al cuadrado. Obteniéndose un alargamiento de 4.96 centímetros. La deformación unitaria longitudinal es el alargamiento entre la longitud inicial, que es 50 metros, y es adimensional, como ya habíamos indicado, obteniéndose 9.92 por 10 a la menos 4. Como conocemos la relación de Poisson, que es el valor absoluto de la deformación transversal sobre la deformación longitudinal. Despejamos la deformación transversal y obtenemos coeficiente Poisson por la deformación unitaria longitudinal. Esta deformación unitaria longitudinal ya lo conocemos. Consecuentemente, vamos a obtener una deformación unitaria transversal de 2.48 por 10 a la menos 4. Y de esa manera tenemos la deformación unitaria longitudinal y la deformación unitaria transversal. Como siguiente ejemplo, nos dan una parte de una estructura, la cual tiene un cimiento, un sobrecimiento, un muro de albañilería hueco, una viga de concreto armado. Nos dice que el peso de la viga es 9.142 kilogramos fuerza. De la estructura, nos piden determinar el radio del agujero circular y la capacidad portante del terreno. Tenemos el concreto ciclopio, su peso específico de 2.300 kilogramos fuerza sobre metro cúbico,
Para el muro de albañilería sólido macizo, 1800 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Y para el concreto armado, 2400 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. Lo que vamos a hacer es metrar, sumar las cargas. Iniciamos sumando las cargas para el cimiento. El peso específico para el concreto ciclopio 2300. Multiplicamos por el área del cimiento, que es de 0.5 por 4. Y por una altura de 0.8. De esta manera tenemos el peso del cimiento. Luego vamos a determinar el peso del sobrecimiento. Para el sobrecimiento es lo mismo en cuanto a peso específico. El ancho se ha reducido a 0.25. La longitud de 4 metros y la altura de 0.5. Obteniéndose un peso del sobrecimiento de 1150 kilogramos fuerza. Para el caso del muro, altura de 2 metros, longitud 4, ancho 25 centímetros, peso específico 1800, y obtenemos 450 por 8 menos pi r cuadrado. Para la viga vamos a tener .25 por 0.35 por 4 metros, peso específico 2400, y obtenemos 840. Sumamos todas las cargas e igualamos a 9142 y obtenemos que el radio es de 0.3 metros de la parte hueca. Para la capacidad admisible, dividimos la carga total de 9142 entre el área de contacto, significa el cimiento, 4 por 0.5, obteniendo 4571 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado o 0.457 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Suelo flexible. Ahora vamos a ver el problema en el cual nos piden determinar el radio de la columna tal que la estructura no se hunda si el suelo tiene una capacidad portante de 2.5 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Nos indican que hay que considerar que la zapata y la columna son de concreto armado de peso específico 2400 kilogramos sobre metro cúbico y que sobre la columna actúa
la carga de 33.112 kilogramos. Se va a efectuar en forma análoga el peso total de la estructura será la carga puntual de 33.112 más 2.400 por el volumen. Para el caso de la columna, altura 2.7, diámetro 2R, radio R. Para el caso de la zapata, área metro 20 por metro 20, altura 3R. Entonces, efectuando el cálculo, vamos a obtener 33.112 más 2.400 para la columna pi cuartos, diámetro al cuadrado, el área por la altura de 2.70. Luego para la zapata 1.2 por 1.2 por 3R, el volumen. Obteniéndose esta ecuación cuadrática, 33.112 más 10.368R más 20.357.52R al cuadrado. Lo dividimos entre el área de la zapata de 1,2 por 1,2 y debe ser menor o igualamos a 2.5 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado. Como todo está en metros, lo pasamos a metros al cuadrado, obteniendo 25.000. Resolviendo dicha ecuación, vamos a obtener que el radio es de 0.2 metros R. Ahora vamos a ver el problema de un cartel publicitario de espesor constante cuyo peso específico es gamma, volumen B, está sostenido por los cables 1, 2 y 3, que tienen la misma área de sección transversal A, son del mismo material de módulo de elasticidad E. Nos indican cuáles son verdaderas, justifique su respuesta. A. El módulo de tracción en el cable 1 es B por gamma sobre 3. Cortamos los tres cables y analizamos el equilibrio, incorporando el peso del cartel, que es el peso específico por el volumen. Y las fuerzas de tensión en los tres cables, P1, P2 y P3. Para determinar P1 que nos están pidiendo, ejecutamos sumatoria de momentos en el punto D. P1 por 3L cuartos más el peso específico gamma B por L cuartos. Obteniéndose
que P sub 1 es B por gamma sobre 3. Lo mismo, por lo tanto, es verdadero. Parte B, el módulo de tracción en el cable 3 es 2B por gamma coseno de alfa sobre 3 por coseno de beta seno de alfa más coseno de alfa seno de beta. Para el cable 3 ejecutamos un equilibrio en la componente horizontal. Tenemos P sub 2 coseno de alfa y P sub 3 coseno de beta. De donde P sub 2 es igual a P sub 3 coseno de beta sobre coseno de alfa. Luego vamos a reemplazar en la sumatoria de fuerzas verticales. Tenemos P sub 1 más P sub 2 seno de alfa más P sub 3 seno de beta menos gamma B igual a 0. Efectuado el cálculo, vamos a obtener que P sub 3 es 2B por gamma coseno de alfa sobre 3 veces que multiplica a coseno de beta seno de alfa más coseno de alfa seno de beta. Coincide con la respuesta, por lo tanto es verdadero. Para la parte C, nos dice que la deformación longitudinal del cable 1 es B por gamma L tangente de beta sobre 6 veces EA. Sabemos que el alargamiento es igual a la carga por la longitud sobre EA. La carga ya la hemos determinado, es B por gamma sobre 3. La longitud es L tangente de beta sobre 4 EA. Al multiplicar tenemos B por gamma por L por tangente de beta sobre 12 EA. Lo cual es falso, no cumple. La tangente de beta se ha calculado de la relación que tenemos entre la altura y la base como tal. Hemos denotado como un L1 la altura, la base es L cuartos, entonces la longitud L1 es despejando L tangente de beta sobre 4, que es lo que se ha reemplazado acá como L1.
Tenemos este cartel publicitario. Ahora nos dan el peso específico de 650 kilogramos sobre metro cúbico. Nos piden diseñar los cables 1, 2 y 3 y calcular sus deformaciones, sabiendo que su módulo de elasticidad es de 2.1 por 10 a la sexta kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, el esfuerzo de fluencia 4200 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado, el factor de seguridad de 1.5, el espesor del cartel de 45 centímetros. Acá lo que se va a hacer es determinar el peso del cartel. El peso del cartel es el peso específico por el volumen. El peso específico es de 650 kilogramos fuerza sobre metro cúbico. El volumen es el área de 5 por 3.5 menos 2 por 0.5 y por el espesor de 45 centímetros, 0.45. Efectuado el cálculo, vamos a obtener que el peso del cartel es 4826.25. Luego se cortan las 3 barras y se analiza el equilibrio del mismo. Acá tenemos las fuerzas 1, 2 y 3 de tensiones de los cables, los ángulos y el peso ya calculado del cartel. Por lo tanto, aplicamos la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal. Tenemos P sub 3 coseno de 37 menos P sub 1 coseno de 53. Obteniendo P sub 3, 3 veces P sub 1 sobre 4. Luego la sumatoria de fuerzas en el eje vertical. P sub 1 seno de 53, P sub 2 más P sub 3 seno de 37 menos 4826.25. Obteniéndose una relación donde vamos a reemplazar P sub 3 igual a 3 P sub 1 sobre 4. Y nos queda una ecuación de dos incógnitas, 5 P sub 1 más 4 P sub 2 igual a 19.305. Luego efectuamos la sumatoria de momentos en C, obteniendo una ecuación en función de P sub 2 y de P sub 3. P sub 2 por 3.5, P sub 3 seno de 37 por 5 y menos 4.826.25 por 2.5 igual 0. Reemplazamos P sub 3 en función de P sub 1 y obtenemos una siguiente ecuación en función de P sub 1 y P sub 2. Resolvemos las ecuaciones B y la ecuación C, obteniendo P sub 1 y P sub 2. P sub 3 simplemente reemplazamos en la relación A y obtenemos P sub 3 en función de P sub 1. De esta manera, las fuerzas de tensión son para cable 1 2271.18 kilogramos fuerza, cable 2 1987.28 kilogramos fuerza y cable 3 1703.38 kilogramos fuerza.
Ahora calculamos el esfuerzo admisible, que es el esfuerzo de fluencia sobre el factor de seguridad, obteniéndose 2.800 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Pasamos a elegir el área de cada cable. Para el cable 1, aplicamos su condición de resistencia, carga sobre el área menor al esfuerzo admisible. El área es mayor o igual a la carga sobre el esfuerzo admisible. La carga acabamos de determinarlo, el esfuerzo admisible también, y obtenemos un área mayor o igual a 0.81. Tomamos el área mínima, 0.81 centímetros al cuadrado. Reemplazamos para obtener el alargamiento en la fórmula de cada cable, para este caso P sub 1 L sub 1 sobre E A sub 1. P sub 1 es conocido, 2271.18, longitud 1, 375, E estamos todo trabajando en metros y pasamos a centímetros. De esta manera vamos a repasar también el módulo de elasticidad del área y obtenemos 0.50 centímetros o 5 milímetros. Para el cable 2 efectuamos en forma análoga ya el área es mayor o igual a P sub 2 sobre el esfuerzo admisible el área mayor a 0.71 centímetros al cuadrado y obtenemos un alargamiento reemplazando P sub 2 L sub 2 E A sub 2 de 0.40 centímetros o 4 milímetros. Para el cable 3, de forma análoga, obtenemos un área mínima de 0.61 centímetros al cuadrado al reemplazar un alargamiento de 0.66 centímetros o 6.6 milímetros. Se les agradece por la atención prestada y seguiremos trabajando siempre por un país más justo y equitativo en oportunidades.